Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Finca Don Juan, mi nombre es Jorge Ramat y hoy vamos a volver a hacer un video del durazno, cómo trasplantar los plantines. Así hacemos una secuencia hasta el día que lo vamos a hacer trasplantándolo en la finca al arbolito ya grande. Pero bueno, primero quiero hablar y agradecerles a todos los suscriptores, a todos los que me han hecho comentarios, que son un montón. Nunca me imaginé que podían llegar a ver tanto un video. Realmente lo han visto un montón y agradezco a muchos lugares, de qué sé yo, como Chile, Colombia, Perú, México, Estados Unidos, realmente España. Gracias a todos, y esto hace que uno se inspire más, que tenga más ganas, mucho más voluntad de continuar haciendo videos. Así que bueno, voy a nombrar algunos, no le pregunté a todos, entonces voy a nombrar solo los nombres y las preguntas que me fueron haciendo, algunas como para hablar sobre el tema, y las dudas yo se los comenté en los comentarios, pero me gustaría aclararlo también acá. Germán de México empezó la germinación, lo motivó el video que vio, así que Germán, gracias, te felicito. Diana de México, bienvenida al inicio de la germinación, muy contenta, también lo empezó. Salvador también lo va a poner en práctica. Jesús puso en la heladera 4 semillas, la tuvo más de 20 días y no le germinan. Bueno, Jesús, ahí yo ya te lo contesté en los comentarios. El durazno no se debe poner en la heladera, no se necesita poner en la heladera, no hay que hacerle una hibernación o un periodo de frío. Con solo sacar la pepita, como lo expliqué, y si seguís los pasos del video vas a obtener una hermosa planta que seguro te va a dar unos geniales frutos. B77 vive en un lugar muy frío y dice que no puede producirlo y que le hable haciendo videos de plantas de lugares fríos. Lo puedo hacer, acá en Argentina tenemos zonas muy frías, no conozco todo, pero algo conozco y lo que esté a mi alcance lo voy a hacer. Así que B77, si me decís el nombre, no te nombraría por el nombre del canal. Iris lo va a poner en práctica con damascos. Bueno, el damasco, primo hermano del durazno, igual que la cereza, igual que la ciruela, se hace los mismos pasos. Pero más adelante voy a hacer el del damasco, para bastante más adelante, pero seguí más o menos los mismos pasos de la ciruela, que está el video ya publicado, que te va a dar el mismo resultado. Es un poquitito más delicado, igual que la ciruela. Cristian y Rosalba quieren saber el clima y se necesita mucha agua para regar los durazneros. El durazno es un árbol de clima tropical y subtropical. No le gusta lugares con demasiada humedad ambiente. Lo ideal en el durazno, porque se enferma, lo atacan algunos hongos. Igual acá, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires es una zona húmeda y tenemos una zona muy productora de durazno. Se puede producir tranquilamente con algunos cuidados y algunos recaudos, y sabiendo cómo tratarlos. Siempre de forma orgánica. A mí no me hablen de otras cosas. Lucía, el tema del agua. El riego en el durazno no hay que preocuparse mucho, es como todo árbol, como los árboles se forman raíces muy profundas, es muy difícil que le vaya a faltar agua, salvo en épocas de sequía, épocas de verano. Sí lo podés regar un poco, pero tampoco te pongas muy mal si no lo hiciste. Riego normal, no mucho. Nunca le hagas encharcamiento porque se enferma fácil de raíces, que en otros videos podemos hablar. Si alguien me hace preguntas específicas, podemos hacer videos justamente de enfermedades y algunas otras cosas. Lucía también está haciendo una plantita y dice si después le va a cargar. Esto es una planta de durazno normal. Le va a cargar la variedad que ella haya germinado o la que cualquiera de ustedes germine.
le va a cargar normalmente. Se pueden hacer injertos. También podemos hablar de injertos, explicar cómo se hacen y para qué sirven. Yo ya en el primer video lo hablé. El injerto es más para a nivel productivo, con mayor, o sea, para alguien que se dedica a producir más cantidad. Es bueno porque previene algunas enfermedades, o sea, depende del pie que lo haga. Siempre los pies, o sea, el pie del árbol del injerto, tiene que ser de la familia, como dije antes, los primos. Si lo haces con durazno, al durazno lo tenés que injertar, lo podés hacer en ciruela, en damasco, y también en el mismo durazno se puede hacer con distintas variedades. Por ejemplo, un durazno amarillo lo podés hacer en un durazno blanco, y si es un duraznero común, lo más silvestre posible, mejor, porque tiene un sistema radicular, los más silvestres tienen sistemas radiculares más finitos que atrapan mayor humedad y más nutrientes, te va a dar frutas más ricas. Bueno, acá los tengo anotados, vamos a nombrar alguno más. Camilo hizo 5 plantas de durazno. Genial, Camilo, sos un capo. Ojalá sigas por más. Rafael, ¿cómo regar? Bueno, ya lo hablé de cómo regar, Rafael, así que no tengo mucho para explicar. Jorge y José lo mismo. Y bueno, podemos hablar, que también dije, algunas variedades. Yo en mi caso, el que está en el primer video, que es el que saqué la semilla, este es el Querandí INTA, para nosotros acá en Argentina. INTA acá en Argentina es el Instituto Nacional de Tecnología Agroalimentaria, una de las cosas que, o sea, una de las instituciones públicas que realmente como argentino estoy orgulloso, porque realmente trabajan bien y hacen las cosas muy bien, no como en algunas otras instituciones, pero en el caso del INTA realmente hacen trabajo, hay gente muy noble, gente muy capaz, conozco algunos, y trabajan muy bien. Bueno, ¿qué más iba a hablar? Bueno, los injertos que ya dije es en durazno, damasco, ciruelo o cereza que se deben hacer. Bueno, vamos a ir ahora a cómo tenemos que trasplantar. Esta es la plantita que hicimos en el primer video. Esta es la que tenía para mostrar y esta es una que tiene más tiempo. Acá tenemos, por ejemplo, hojitas arrugadas. Las hojitas arrugadas en los durazneros muchas veces suceden por hongos, pero en este caso no es por eso, es porque la maceta es muy chica. Miren cómo ya están saliendo las raíces afuera. Esta plantita está sufriendo, no está enferma. Si estuviese enferma, cuando las hojas se arrugan se ponen rosadas. La enfermedad del hongo que hace que las hojas del duraznero se arruguen, se tornan rojitas. En este caso no están así que ahora lo vamos a trasplantar a una maceta más grande y estas hojas se van a corregir. De hecho, si fuese que está enferma no habría hojas sanas. Estas son hojas sanas que están mezcladas con las otras. Esta planta está sufriendo. Hay que tratar de que esto no suceda. Bueno, ahora las vamos a trasplantar. En este caso quiero explicar, esta es la plantita que hicimos la germinación. Acá mostramos cerca, vamos a mostrar cerca, acá se formó, como acá en Argentina le llamamos horqueta o bifurcación, se ramificó, a ver si se ve bien de este lado, se ramificó muy contra el tronco. En un árbol siempre hay que tratar de que se empiece a ramificar por lo menos a 1,20 m, 1,50 m de altura, para que tengan menos enfermedades. El tronco hay que tratar de que sea lo más alto posible para que haya mucha circulación de aire por debajo, entonces de esa forma prevenimos mucho los hongos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando trasplantamos ahora una plantita de estas? Si nos pasa o les pasa a cualquiera de ustedes, hay que elegir cuál es la mejor y la cortamos. Para cortarla, un podadorcito, un poquitito de alcohol para no transmitir hongos, en un papelito, y le pasamos un poquitito al filo y esperamos un segundito que se seque. Nunca hay que cortar con el alcohol directamente porque no es bueno. Una vez que se seca, acá en este caso vamos a elegir la que más me gusta. Esta segunda, si la miramos, está ramificada también más arriba, que sería como el tronquito original, es el que no quiero. Vamos a hacer
que esta rama que está al costado, que no está ramificada, siga creciendo. Así que a ver si podemos mirar cómo cortamos. Vamos a mirar a ver cómo cortamos. Ponemos, siempre hay que hacer un corte lo más prolijito posible y siempre de una para que la planta no sufra. Cortamos y ahora va a seguir esta acá. Acá se va a hacer un callo, esta planta va a crecer y va a ser un árbol común y corriente como va a ser este, que todavía no ramificó, y la ramificación hay que tratar que suceda más arriba. De esa forma lo tenemos que ir podando. Muestro qué es lo que corté y por qué lo corté, porque no me gustaban las ramitas que ya se habían empezado a formar en la otra. Así que bueno, creo que quedó claro. Ahora vamos a pasar al trasplante. ¿Cómo trasplantarlo? Esto es una maceta de 5 litros. Yo elijo macetas de 5 litros que sean altas, 25 centímetros de altura, eso es lo ideal. No importa que no necesariamente tienen que ser muy grandes. Con que tengan 25 centímetros de profundidad ya podés hacer un arbolito hasta 1,20 m. Hay un poco de viento y se me vuelan las cosas. O sea, podés hacer un arbolito que tenga hasta 1,20 m, 1,10 m, 1,30 m de altura, que es el momento que ya lo tenemos que trasplantar directamente al lugar definitivo. Si no tenés lugar y lo querés hacer en una maceta grande, tenés que elegirte para un árbol de estos para que te dé buen durazno, y depende de la variedad que elijas, que no hablé mucho de las variedades, que podríamos hacer un video porque si no vamos a hacer algo muy largo. O sea, variedades, acá en Argentina se maneja el San Pedro, el Legacy, el Querandí, como ya hablé del INTA, y el Eusebio. El Eusebio, por ejemplo, para gente del norte, que es de México, Colombia y eso, en Estados Unidos sé que el Eusebio se planta. Es muy similar al Querandí INTA que tenemos nosotros, que es un durazno de pulpa amarilla bastante grandecito. Muy buen durazno, con mucha concentración de azúcares que son buenísimos para consumirlo a la mañana. Comete un durazno a la mañana que vas a andar bien todo el día. Vas a darle energía a tus células. Bueno, vamos a trasplantar. Entonces ahora lo que tenemos que hacer directamente, o sea, ponemos la tierra. Yo acá tengo preparado, esto es tierra común con muy poco contenido orgánico, o sea, como ya hablé en los otros videos. Lo mezclo más o menos con un 20% de humus y lo demás de tierra. Sacamos de la macetita el plantín, que miren la cantidad de raíces, ya este estaba necesitando cómo forma raíz, es impresionante. Lo ponemos acá, siempre hay que dejar un poco de cuello. Como todo árbol, ahora vamos a aplicarle tierra con un poquitito de humus. Hasta dónde lo tenemos que hacer, que para no ser tan largo el video tendríamos que, las próximas plantas las voy a trasplantar. Yo voy a llenar esta y voy a trasplantar las próximas y voy a terminar el video dentro de un ratito. Siempre acá a la vuelta tenemos que apretar un poquitito porque lo que hemos hecho tenemos que apretar un poco así, después no se nos baja el plantín, o plantón como lo quiera llamar, que de las dos formas está bien. Bueno, ahí está. Entonces así, después regamos, y acá manteniéndola, el riego tiene que ser normal. Con que tenga humedad, usted pone el dedo así y si tenemos humedad, déjalo, ya está. El durazno no necesita más humedad. Sí, cuando lo tenemos en maceta tenemos que estar mirándolo porque puede llegar a que falte agua y tengamos que regarlo más. Eso es importante. Bueno, voy a trasplantar las otras y después continúo el video, así hablamos un poquitito más. Iba a trasplantarlo sin que lo vieran, pero quiero mostrar esto. Este es el que dije de las hojitas arrugadas,
que está sufriendo. Como habían visto el anterior, todas las raíces eran blancas como esta que tiene acá. Y miren la cantidad de raíz negra. Cuando la raíz se está poniendo negra es porque la raíz envejeció en un lugar donde ya esa raíz no aporta, o sea, no absorbe nutrientes para la planta. La raíz que absorbe los nutrientes son estas finitas, estos pequeños pelitos que los vemos acá al costado y en todos lados. Solamente quería mostrar esto. Bueno, termino con la planta y continuamos. Muy bien, trabajo terminado. Aquí ya tenemos las tres plantitas preparadas. Primero quería decir que muchos me preguntaban de entrada si cuando lo trasplantás, cuando es chiquitito, si hay que sacarlo al sol o no. Es simplemente una adaptación. La primera semana lo tenés que ir haciendo durante 2, 3, 4 horas por día en un momento que no haya tanto sol. Después de una semana ya el plantín queda afuera. Esto es un árbol. No hay que preocuparse. Dale sol, que es lo que necesita. Y en el lugar donde más sol tenga, ponelo ahí, que ahí te va a crecer mejor el durazno. Esto ahora en esta maceta, desde ahora en más puede estar, un plantín de durazno puede estar hasta un año. Acá, cuando sea una planta considerable, la vamos a trasplantar en la finca. En mi caso la vamos a ir a trasplantar a la finca porque yo acá en la ciudad no lo puedo tener. Así que ahora me voy a despedir hasta que las trasplantemos en la finca. Seguramente va a ser muy cerca ya de fin de año. Así que espero que les haya quedado claro, que haya sido claro yo cuando hablé. Y cualquier duda me lo pueden hacer en los comentarios. Y si quiere alguien que hable más de enfermedades sobre el durazno, sobre lo que se le ocurran, todo lo que esté a mi alcance lo voy a hacer. Así que podría hacer otros videos más adelante, un tiempo más. Y acá ya tenemos los plantines preparados para trasladarlo. Así que nos vamos a ver en el próximo video. Bueno, espero que les haya gustado el video. Si te gustó, suscríbete al canal, dame un like y nos vemos en próximo. Así que chao, chao.